Buenas tardes, yo soy Cielo Guadalupe Gómez López y les voy a hablar acerca del generador de un motor de corriente directa. Bueno, pues antes de continuar hablando acerca de las finalidades de los generadores eléctricos, hablaré del principio del funcionamiento de los generadores eléctricos. Este pues se basa en la inducción electromagnética, que quiere decir que cuando un conductor hace un movimiento relativo hacia un campo magnético, se induce el voltaje del conductor. Ok, y pues el voltaje inducido, que también puede ser llamado fuerza electromotriz, este crea una corriente a través de un circuito externo conectado a la turbina, que este, a su vez produce energía que se transfiere a la carga. Ok, y por lo tanto, la energía cinética que gira en la fuente del campo magnético se convierte en electricidad. Y bueno, pues primero que nada, ¿qué es un generador? Este es un dispositivo capaz de suministrar energía eléctrica durante un corte de electricidad. Se puede decir que existen generadores con diferentes configuraciones eléctricas y físicas según sus aplicaciones. Eso lo van a explicar mis compañeros más adelante. También dice cómo funciona un generador. Este, pues, básicamente convierte la energía mecánica obtenida de una fuente externa para brindar energía eléctrica a su salida. Y cabe recalcar que el generador no crea energía eléctrica, sino que usa la energía mecánica para forzar el movimiento de cargas eléctricas presentes en el cable de sus bobinas a través de un circuito externo eléctrico. Entonces también tenemos los componentes de un generador. Este, pues, primero sería el motor. Esta es la fuente de energía mecánica de entrada al generador. El tamaño del motor es proporcional a la potencia máxima que puede suministrar el generador. Luego también tenemos el alternador. Este produce la salida eléctrica de la entrada suministrada por el motor. Este alternador consta de un estator y un rotor. El estator es el que contiene un conjunto de conductores enrollados en bobinas sobre un núcleo de hierro. Y el rotor es el que produce un campo magnético giratorio alrededor del estator, y esto provoca una diferencia de voltaje entre los devanados del estator. Continuamos con el sistema de combustible. Este tiene la capacidad para mantener el generador en funcionamiento en promedio de 6 a 8 horas. Tenemos también un regulador de voltaje. Este pues regula el voltaje de salida del generador. O sea, si aumenta su salida, el regulador produce menor corriente continua, y cuando el generador opera totalmente, pues se alcanza un estado de equilibrio y produce solo la corriente suficiente para mantener la salida del generador operando completamente. Luego tenemos el sistema de enfriamiento y de escape. Este es, pues, con el uso continuo del generador, hace que algunos componentes se calienten. En algunos casos, o bueno, para generadores más pequeños, se usa agua como refrigerante. En el caso de unidades más grandes, pues ya se utilizaría el hidrógeno. Y pues en cuanto al sistema de escape, pues debe ser el adecuado debido a que emiten gases tóxicos, y esto pues debe cumplir con una normatividad. Luego también tenemos un sistema de lubricación, que el motor del generador está lubricado por aceite que está almacenado en una bomba. Esto garantiza la durabilidad y el funcionamiento correctamente por un largo tiempo del generador. También tenemos el cargador de la batería, que pues la función de arranque de un generador siempre funciona, o sea, generalmente funciona con una batería. Luego también tenemos el panel de control, que pues es la interfaz de usuario del generador y contiene disposiciones para un toma corriente o controles eléctricos. Y por último tenemos el bastidor, que es básicamente el soporte o lo que soporta a su estructura. Bueno, soy Brian Alexis Anguiano Jurado. Me tocó motores de serie. Un motor en serie, también, también conocido como motores de corriente continua. Constitución de motores eléctricos en serie es la de tener todos los elementos del circuito en serie, que viene siendo bobinados, inducidos e inductores. El motor en serie se caracteriza por tener un elevado momento de rotación al arranque y sus velocidades muy variables según la carga, convirtiendo en un motor poco estable. Su funcionamiento de un motor en serie es un tipo de motor eléctrico de corriente continua, en el cual el devanado de campo, que viene siendo el campo magnético principal, se conecta en serie con la armadura. Este devanado está hecho por un alambre grueso
ya que tendrá que soportar la corriente total de la armadura. Debido a esto se produce un flujo magnético proporcional a la corriente de armadura, que viene siendo carga del motor. Cuando el motor tiene mucha carga, el campo serie produce un campo magnético mucho mayor, lo cual permite un esfuerzo de torsión o por mucho mayor. Este tipo de motor desarrolla un torque muy elevado en el arranque. Motor shunt o paralelo. El motor shunt o paralelo es un motor de corriente continua, el cual está conformado por los siguientes elementos. El primer elemento que tenemos son las dos escobillas. Es esta escobilla y la otra, que comúnmente se le conocen como los carbones de un motor, que están hacia alrededor del núcleo del rotor. También tenemos aquí las bobinas inductoras o el devanado inductor, son estas de aquí. También tenemos el devanado inducivo, que está entre el rotor. También tenemos el eje. Este es el eje del rotor o el eje de movimiento. Y tenemos también esta capa de hierro que se le conoce como pieza polar del motor, que se encuentra sobre la superficie de lo que son los devanados o las bobinas, el bobinado. Y como todos los motores, en la superficie de esa pieza polar se encuentra lo que es el armazón. También comúnmente es de hierro y es lo que protege a todos estos elementos del motor. Por acá tenemos también lo que es el diagrama de cómo se conecta el motor en paralelo. Aquí podemos ver el positivo, puede ser de una batería. El positivo va hacia una de las escobillas y una de las puntas del embobinado de la bobina inductora va hacia el positivo y uno de los negativos de la batería va hacia la otra escobilla y una de las del otro cable del embobinado inductora va hacia el negativo. Algunas de las propiedades o características del motor, dice que el par de arranque es mucho menor que el motor en serie. También tiene una buena regulación de velocidad, ya que en este motor no existen cambios bruscos de velocidad mientras está existiendo una carga. Dice también que tiene en este motor el torque no cae rápidamente conforme aumenta la velocidad. Es decir, que es más estable. Tiene una velocidad fija cuando funciona sin carga, por el cual este motor no sufre de lo que es el embalamiento, el cual es sobre las máximas velocidades. A someterlo a máximas velocidades, no sufre de esto. En este tipo de motores se utilizan donde se requiere velocidades constantes. Estos motores los podemos encontrar en las máquinas que comúnmente utilizamos como herramienta. Por ejemplo, podría ser el taladro, que este taladro requiere de velocidades constantes que trabajan en diferentes cargas. Esta velocidad se mantiene siempre constante. Y pues esto sería todo sobre el motor de corriente continua, en paralelo o conocido como shunt. Buen día, mi nombre es Felipe Jesús Gómez Gómez y a mí me tocó explicar el motor compuesto de corriente directa. Bueno, pues estos motores de corriente directa se les llama compuestos o compound en inglés, ya que están formados por circuitos en serie y en paralelo, o bueno, como lo explicaban mis compañeros en sus videos con anterioridad, pues existen dos motores principales de los motores de corriente directa, que son los que están en serie y los que están en paralelo. Bueno, pues se compone de los dos.
Bueno, ¿estos cómo funcionan? Bueno, pues tienen dos bobinas, que una está conectada en paralelo y una está conectada en serie con nuestra fuente de voltaje o con nuestra fuente de corriente, depende de lo que estemos viendo. Bueno, pues esto nos da características de ambos tipos de motores, tanto de los de serie como paralelo. Bueno, pues la corriente de carga pasa a través de la armadura y del inductor que está conectado en serie, y ya la carga restante pasa por el que está conectado en paralelo o en derivado, perdón. Bueno, y aquí como podemos ver es que la velocidad de un motor compuesto es limitada, no es tan alta, ya que mientras aumenta el torque de nuestro motor, también baja la velocidad de nuestro motor. ¿Por qué es esto? Bueno, esto pasa ya que la velocidad no es tan fácil de regular en este tipo de motores como puede ser un motor en paralelo. Pero de igual forma, el torque en un motor en paralelo es un poco más reducido que en motores de otro tipo del mismo tamaño. Lo que sí podemos ver es que mientras más corriente uno le esté metiendo, mayor torque va a tener nuestro motor. Y bueno, aquí algunas de las aplicaciones que tenemos se utilizan para las aplanadoras pesadas. Estas aplanadoras pues llevan un motor compuesto, al igual que las laminadoras. Esto lo podemos ver mucho en industria muy grande, o esta, por ejemplo, que es de la industria joyera, que se utiliza como para ir aplanando los metales preciosos, que generalmente son metales blandos, tales como el oro o la plata, y pues tienen buena cantidad de torque y una velocidad reducida, que pues les ayuda con eso. Y igual las cizallas pues llevan un motor de este tipo. Digo, hay diferentes tipos de cizallas, diferentes tipos de motores que son aplicados a estos, como pueden ser también a los taladros, pero los taladros, al ser de una velocidad mayor, pues no están tan distribuido su uso, y es para trabajos un poco más duros que se utilizan este tipo de motores para herramientas de mano. Otra cosa que también utiliza serían los elevadores y productos, más bien, y máquinas de esfuerzo mayor, de esfuerzo muy pesado, que pues necesitan gran cantidad de torque, aunque no necesitan una velocidad muy grande. Y pues eso es todo de mi parte, muchas gracias.